Buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el valor absoluto y el valor relativo de los números. Pero antes de comenzar nuestra clase, los invito a que hagamos una pequeña oración. Padre Celestial, en este nuevo día que me regalas, vengo ante tu presencia a poner mi vida y la de mi familia en tus manos. Te pido nos protejas de todo mal y bendigas nuestras vidas. Gracias porque tu amor ha sido grande conmigo. Gracias por guiar mis pasos. Te pido que me acompañes a donde quiera que yo vaya y pueda ser yo un vaso útil en tus manos. Ayúdame a hacer el bien y glorificar tu nombre con mis actitudes y palabras. Amén. Vamos a ver que todos los números van a tener dos tipos de valores, un valor absoluto y un valor relativo, debido a que nuestro sistema de numeración, además de ser decimal, es posicional. Todas las cifras van a tener dos valores, el absoluto y el relativo. ¿Qué va a ser el valor absoluto? El valor absoluto es el valor que adquiere el dígito sin importar en qué lugar se ocupe. El valor es el valor por sí solo sin tomar en cuenta si es negativo o positivo. Por ejemplo, tenemos el 432. El valor absoluto del 432 va a ser 432. ¿Cuál va a ser el valor relativo? El valor relativo es el valor posicional, es decir, cada dígito va a tener un valor de acuerdo al lugar que ocupa en la cantidad. Nosotros ya antes habíamos visto cómo ver el valor posicional de cada uno de los números. Por ejemplo, en esta misma cifra de 432, vamos a ver el valor relativo de cada uno de los números. ¿Qué valor va a ser el valor relativo del número 2? Este se encuentra dentro de las unidades. Entonces su valor posicional va a ser de 2. El valor del 3, este se encuentra dentro de las decenas. Entonces su valor relativo va a ser de 30. Y finalmente el 4 está dentro de mis centenas y su valor relativo va a ser de 400. Hundiendo más dentro del valor absoluto, el valor absoluto de un número va a ser la distancia que existe en la recta numérica desde el 0 hasta la posición del número. Yo cuando tengo estas dos líneas paralelas al lado de mi valor, aquí A va a ser cualquier número positivo, quiere decir que estoy hablando de mi valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de A va a ser igual a A, es decir, va a ser el mismo valor. Si aquí yo tengo 3 y quiero saber el valor absoluto de 3, va a ser igual a 3. Si A fuera un número negativo, por ejemplo, el valor absoluto de menos 5, su valor absoluto va a ser igual a ese mismo número positivo. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando la distancia que hay de aquí del 0 a mi número. No estoy tomando en cuenta si son negativos o positivos. Entonces, el valor absoluto de menos 5 va a ser 5. En el caso de que mi número sea igual a 0, entonces su valor absoluto va a ser igual a 0. El valor relativo va a depender de la posición que ocupe un número, ya sea unidades, decenas, centenas, etc. Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor relativo del 9 dentro del 389, ¿el 9 en qué posición se encuentra? Se encuentra dentro de las unidades, por lo tanto su valor va a ser de 9. Si yo quisiera calcular el valor relativo del 2 dentro del 529, ¿cuál sería? ¿En qué posición está? Está en las unidades, decenas. Por lo tanto, el valor del 2 dentro del 529 va a ser 20. Si yo quiero calcular el valor de 7 dentro del 732, ¿cuál sería o cuánto valdría? Unidades, decenas, centenas. Su posición está en las centenas. Entonces va a valer 700. Entonces el valor relativo es el valor posicional de mi
número dentro de una cifra. El día de hoy vamos a hacer dos actividades de clase. La primera la vamos a hacer juntos y la segunda ustedes la tendrán que resolver. Aquí nosotros tenemos una tabla. En esta tabla nos dan una serie de números. En mis números yo voy a calcular la distancia que hay del 0 en mi recta numérica hacia el número que me dan, hacia mi valor de A. ¿Cuál es mi valor de A? Cada uno de estos números, el -8, el 2.5, ese es mi valor de A. Entonces, si yo quiero calcular la distancia que hay del 0 al -8, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a 8. Si yo quiero calcular la distancia del 0 al 2.5, ¿qué distancia habrá? Será de 2.5. Si quiero calcular la distancia al -4.1, va a ser de 4.1. Recuerden que aquí no vamos a tener números negativos. Va a ser 4.1. La distancia del 0 al 6 va a ser 6. Si nosotros tenemos fracciones, ¿cómo vamos a calcular la distancia? Va a ser de la misma manera. Aquí yo tengo mi unidad, aquí supongamos que tengo mis 5 quintos. Entonces, la distancia que va a haber del 0 al entero a 5 sextos va a ser de un entero 5 sextos. Si yo quiero calcular el valor absoluto de 0, ¿cuál va a ser? El 0 queda aquí. ¿Cuántos espacios tengo que recorrer? Ninguno. Por lo tanto, va a ser 0. Al número 10, ¿qué distancia tendré que recorrer? Tengo que recorrer 10 unidades. Para llegar al 3.5 voy a recorrer 3.5. Si yo quiero irme al -3.4, ¿qué distancia tengo que recorrer? Tengo que recorrer 3.4. Recuerden, porque yo voy a tomar la distancia más no el signo en el que está. Entonces va a ser 3, 4. Y si yo tengo 7 quintos, ¿qué distancia voy a recorrer? Voy a recorrer 7 quintos. Por último, esta es la actividad que ustedes van a realizar. Si logran ver, nos está pidiendo que calculen ¿qué? Valores absolutos. ¿Por qué? Porque mis números tienen las líneas paralelas. Ustedes esta actividad me la van a tener que presentar dentro de su libreta de apuntes como evidencia de la clase del día de hoy. Esta va a ser adicional a sus apuntes del video. Tienen que ponerle tanto los conceptos que vimos como nuestro ejercicio anterior y tener este ejercicio completo. Cualquier duda, con mucho gusto me pueden preguntar y yo voy a tratar de resolvérselas a la brevedad. Nos vemos en nuestra siguiente clase.